Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza porque existe una desorganización en la forma de pensar. Muchos pacientes, por ejemplo, creen que hay alguien que les puede hacer daño, creen que sus pensamientos pueden ser leídos por otras personas, o a veces tienen la sensación de que alguien los quiere perseguir, ¿no? para hacerles algún daño. A veces también dentro de estas características o dentro de esta desorganización, los pacientes en muchas ocasiones alteran su forma de vivir. Por ejemplo, ya no se relacionan con las otras personas, ya no tienen ganas de salir, ya no tienen ganas de hacer sus actividades que antes hacían, y la familia lo nota. Bueno, todos nosotros tenemos un riesgo de hacer enfermedad esquizofrénica de aproximadamente 1%. Sin embargo, este riesgo aumenta cuando las personas tienen antecedentes familiares, por ejemplo, papás, primos, tíos, hermanos, que tengan esta enfermedad. Aquí en el Hospital Regional Lambayeque vemos con mucha frecuencia este tipo de pacientes. Aproximadamente vemos a lo largo de la semana, por ejemplo, entre unos 10 a 15 pacientes. Generalmente, o la gran mayoría, son ya pacientes continuadores que vienen recibiendo su tratamiento. La esquizofrenia no tiene cura. Es una enfermedad que solamente se controla, y se controla a través de la medicación. Es importante que los pacientes lo entiendan, es importante que también la familia colabore en el tratamiento de los pacientes, de ahí que nosotros pongamos bastante énfasis en este último punto, ¿no? Sobre todo el que la familia colabore en el proceso de tratamiento y de rehabilitación de los pacientes. No todos los pacientes con esquizofrenia son agresivos. No todos los pacientes con esquizofrenia puedo yo esperar que ataque a alguien. No, eso no es tan así, ¿no? La gran mayoría, felizmente, son personas tranquilas, personas que no hacen daño a otras personas, ¿no? Primero, entender que el paciente esquizofrénico está, entre comillas, fuera de la realidad. El mismo trastorno de la enfermedad no le permite a él poder valorar la realidad de manera adecuada. Entonces, lo primero que se debe de hacer es entender bien el proceso de la enfermedad, entender y comprender lo que puede estar pasando el paciente en ese momento, ponerse en los zapatos del paciente para poder entender y comprender lo que puede estar pasando el paciente en ese momento. Es importante, por ejemplo, no contradecirlo. Es importante no pedirle que ponga de su parte, no pedirle que actúe de una manera racional como otras personas podrían actuar, porque en el momento agudo de la enfermedad la persona no está en sí. Y algo importante es no temerle, no tenerle miedo, sino más bien darle la confianza de que puede estar con nosotros y que tenemos la disposición a poder ayudarle. La medicación es el tratamiento pilar, el tratamiento base de la enfermedad esquizofrénica. Sin embargo, existen otros tipos de tratamiento, como por ejemplo las psicoterapias, las terapias de rehabilitación, que nosotros le llamamos rehabilitación neurocognitiva, la laborterapia, etc. Todos estos tratamientos deben de estar integrados, es decir, formar parte de lo que es el tratamiento psicofarmacológico. No podríamos, por ejemplo, solamente esperar que el paciente se recupere a través de la psicoterapia o a través de la rehabilitación. No, sino el tratamiento debe ser integrado. Claro, uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia es la interacción social, por ejemplo, ¿no? El paciente comienza a disminuir su relación con el entorno, ya no socializa mucho, etc. Entonces, estos talleres de psicoeducación y de ludoterapia que nosotros estamos estableciendo ayuda a los pacientes a, por ejemplo, a aumentar el nivel de conciencia de su enfermedad, ayuda también a los familiares a que estén más enterados sobre lo que es la enfermedad y cómo ayudar al paciente, y además permite la interacción entre ellos, que es lo que apuntamos,
apuntamos a que el paciente sea lo más funcional o productivo posible. Lo que queríamos era un poco organizar al grupo de familia y al grupo de pacientes que vienen sufriendo esta enfermedad para poderles ayudar no solamente a la toma de conciencia y ayudarlos a rehabilitar, sino también para que formen ellos una asociación y que tengamos un día de homenaje a estos pacientes. Y ese día que podamos tener en homenaje a estos pacientes va a ser muy significativo para ellos. Formar un comité que esté a cargo de actividades que vayan en favor de los pacientes va a ser muy productivo para ellos también.